Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. La prueba de la fe. Daniel 3 cuenta la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, tres jóvenes hebreos exiliados en Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. El rey construye una gigantesca estatua de oro y ordena a todos que la adoren. Los tres jóvenes se niegan a hacerlo, fieles a su fe en Dios, y son condenados a ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Milagrosamente Dios los protege y no sufren daño alguno. El rey, atónito, ve a los tres jóvenes ilesos acompañados por una cuarta figura que parece divina. Impactado por el milagro, Nabucodonosor reconoce el poder del Dios de Israel y decreta que nadie debe blasfemar contra él, glorificando así al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Dios nos presenta en su palabra algunos principios que se encuentran continuamente en la historia del hombre. Por su naturaleza, todo pecado es similar al de Adán. Nabucodonosor, por ejemplo, representa el poder profano que no depende de Dios. Su posición aumentaba su responsabilidad de glorificar a Dios. Era poderoso, pero su corazón se elevó y consideró que debía ser honrado como un Dios. Quiso que todo le estuviera sujeto y erigió una estatua según su propia voluntad para ser adorado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La providencia de Dios había llevado a algunos judíos fieles hasta Babilonia, y surgió entonces la pregunta: ¿debía el pueblo de Dios someterse a la voluntad del hombre? En principio, los judíos que aceptaban el juicio de Dios tenían que someterse a Nabucodonosor, pero había aún otros principios para ellos, el de mantener una buena conciencia ante Dios. Si la autoridad real exigía algo opuesto a Dios, el pueblo de Dios no debía hacerlo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas situaciones son muy dolorosas, porque entonces uno debe esperar sufrir plenamente las consecuencias de su obediencia a Dios. Lo que empeoraba las cosas era que el apoyo de Dios parecía escondido. Solo la fe podía discernirlo, mientras que el poder del mundo se manifestaba. Los caldeos se acercaron abiertamente al rey para acusar a los tres hebreos, cuya fe se basaba en algo que no se podía ver. Dios quiere que la fe sea probada y que aprendamos a apoyarnos solo en Él. Dios quiere quemar nuestros lazos. Los tres hebreos habían recibido una posición alta en el mundo. Cuanto más ligado esté un cristiano al mundo, más peligro corre. Tiene que perder y sufrir mucho más, porque cuando Dios interviene es para que se rompan todos nuestros lazos. Aunque Dios se esconda, los caminos del hombre no le son ocultos. Él ve las circunstancias y nos pide que seamos fieles, como lo sabían los tres hebreos. Sus circunstancias los acercaban demasiado al mundo. Dios no los liberó de la prueba y no impidió que fueran echados en el horno de fuego ardiendo. Aparentemente el mundo es más fuerte. Dios permite que sea así, incluso cuando Jesús fue entregado a la muerte. Lo hace para que haya un mejor alivio. Él no evita que suframos, pero manifiesta su poder a nuestro favor de una manera que el mundo nunca esperaría. Es posible que la mejora no se manifieste de inmediato. Los tres hebreos tuvieron que sentir el terrible poder del mundo y su resultado, que era el horno. Pero, como lo vio Ezequiel en su visión de la gloria divina, los aros eran llenos de ojos alrededor, los cuales simbolizan los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Dice lo mismo en Apocalipsis en cuanto a la persona del Señor Jesús: nada escapa a la vista y a la mano de aquel que murió por nosotros. Tan pronto como mi mirada se fija en él,
veo que todo es sabiduría de su parte. Para nosotros también nuestros sufrimientos nos conducen a la gloria. El hombre despliega toda su fuerza y toda su ira, pero el resultado de los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida es el de consumir nuestros lazos. Si tenemos cosas del mundo, es algo que Satanás nos ha vendido y debe ser quemado. Dios está cerca de nosotros en la prueba. El Hijo de Dios, antes escondido, se mostró en el horno. Los 3 hebreos no se lo esperaban. Sus lazos se consumieron y se les manifestó la presencia del Hijo de Dios. Este fue el único resultado del horno. Necesitamos mirar a Cristo, aquel que ha sido rechazado pero que está en medio del trono. Los 7 espíritus de Dios juzgan, no al mundo que no le conoce, sino todos nuestros caminos, todo lo que en nosotros proviene del mundo y de la carne. Bajo la dirección de Dios, estos espíritus preparan todas las cosas para la prueba de nuestros corazones, incluso el horno, y hacen que seamos arrojados en él por el mundo, cuyo poder habíamos compartido al disfrutar de sus ventajas. Entonces vemos mejor lo que Dios es para nosotros. Así Él se glorifica a sí mismo y manifiesta su propio poder ante el mundo. Cuando surge una persecución, los hijos de Dios están más unidos, más alegres. Sea como fuere, Dios nos aflige de esta manera para purificarnos y hacernos comprender por medio de la prueba que está muy cerca de nosotros. Tenemos que confiarnos únicamente en Dios, sin saber cómo actuará o hará, solo sabiendo que nos librará. Dios convierte todo para su gloria. Todos se inclinan ante la estatua de oro. Los 3 hebreos permanecen de pie porque conocen el poder de Dios que el mundo no ve. Nada escapa a Dios. Él hará que todo se convierta para su gloria y para nuestra gloria, y nos hará gustar la bendita presencia de su Hijo. Esta es nuestra recompensa y alegría. En todas nuestras aflicciones Cristo fue afligido. Él entró en todos los detalles de nuestros sufrimientos y Él mismo nos precedió allí. La historia de los 3 hebreos en el horno de fuego es una poderosa ilustración de la fe y la fidelidad a Dios en medio de la adversidad. En un mundo que frecuentemente desafía nuestras convicciones y nos presiona a conformarnos a sus estándares, es esencial recordar que nuestra lealtad suprema es hacia Dios. Nabucodonosor, como símbolo del poder mundano, intentó obligar a todos a someterse a su voluntad, pero los 3 hebreos se mantuvieron firmes en su fe, demostrando que la verdadera fidelidad a Dios a menudo implica resistir la conformidad con las expectativas del mundo. El mandato de obedecer a Dios antes que a los hombres no es simplemente una declaración teórica, sino una directriz práctica que guía la vida de los creyentes en todas las épocas. En la práctica, esto significa estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de ser diferente, de no encajar en los moldes que el mundo intenta imponer. La fe en Dios no solo se manifiesta en momentos de tranquilidad, sino especialmente en tiempos de prueba, cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba de maneras más intensas y visibles. La historia de los 3 hebreos también resalta la naturaleza del sufrimiento y la prueba en la vida cristiana. Dios permite que sus hijos pasen por dificultades, no para castigarlos, sino para purificarlos y fortalecer su fe. La presencia de Dios en medio del horno de fuego es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras pruebas. Aunque a veces pueda parecer que Dios está ausente, Él está presente, trabajando en maneras que no siempre son evidentes para nosotros en el momento. La presencia del Hijo de Dios en el horno no solo consumió los lazos que ataban a los 3 hebreos, sino que también los protegió del daño del fuego. Esta es una poderosa imagen de cómo Dios no solo nos libera de nuestras ataduras, sino que también nos protege en medio de las pruebas. Las dificultades que enfrentamos, aunque dolorosas, tienen un propósito divino y una dimensión redentora. Dios usa nuestras pruebas para revelar su poder y su presencia de manera más profunda y tangible. En nuestra vida diaria es fundamental recordar que Dios está siempre presente, observando y actuando a nuestro favor. Nada de lo que enfrentamos escapa a su conocimiento y control. Los ojos de Dios que recorren toda la tierra son un símbolo de su constante vigilancia y cuidado por sus hijos. A medida que enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Dios está usando esas experiencias para nuestro bien y para su gloria.
Además, la unidad y la alegría entre los hijos de Dios en tiempos de persecución subrayan la importancia de la comunidad de fe. En tiempos de prueba, el apoyo mutuo y la solidaridad entre los creyentes son fuentes vitales de fortaleza y ánimo. La persecución y la adversidad tienen el poder de unirnos más estrechamente y de profundizar nuestra dependencia de Dios y de unos a otros. En última instancia, la prueba de la fe nos lleva a una mayor comprensión y apreciación de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. A través de nuestras dificultades, aprendemos a confiar más plenamente en Él y a ver su mano trabajando en todas las circunstancias. La historia de los 3 hebreos en el horno de fuego es un testimonio de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que en todas nuestras pruebas podemos confiar en ese poder para liberarnos y en su presencia para consolarnos y guiarnos. La prueba de la fe, aunque desafiante, es un camino hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Querido Dios, en tu infinita sabiduría y amor nos enseñas principios eternos a través de tu palabra. Reconocemos que, como Adán, todos hemos pecado y necesitamos de tu gracia. Ayúdanos a no depender del poder profano como Nabucodonosor, quien buscó su propia gloria en lugar de la tuya. Señor, en un mundo que a menudo exige nuestra conformidad a sus estándares, danos la valentía para obedecerte a ti antes que a los hombres. Al igual que los 3 hebreos en Babilonia, queremos mantener una buena conciencia ante ti, incluso cuando esto implique sufrimiento y pruebas. Aún cuando parece que estás escondido y el poder del mundo se manifiesta, fortalece nuestra fe para apoyarnos solo en ti. Purifícanos y quema nuestros lazos con el mundo, para que podamos ver tu mano obrando en nuestras vidas. Te pedimos que en nuestras pruebas podamos sentir tu cercanía y ver tu gloria. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Daniel 3, 16 y 17 y 20. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Incluye Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También Daniel 2:49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Asimismo, Segunda Crónicas 16, 8 y 9. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Agregando Ezequiel 1, 17 al 21. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor, en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos.
y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. También Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Finalmente, Isaías 11:1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bendiciones. Amén. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está.
las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. В испытаниях Бог благословит тебя, и через все страдания, заботясь и любя, тебя Он проведет и силы даст перенести все, что встретится в пути. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Пусть Бога в мире этом, и не бойся ничего, Он ни за что на свете не оставит своего. Пусть жизнь твоя свечою воспылает в темноте, как того хотел Отец. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Храни Его заветы, не сворачивай с пути, и в сердце обогретом имя Господа схвати. Он все твои желания исполнит и мечты, в этом будь уверен ты. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Тебе не бойся, не волнуйся, лучше успокойся. В тишине пойми, что сам Господь утешение дает. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни
не повстречали. Главное, что есть любовь. Главное, что есть любовь. Есть на свете Божья любовь. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada.